Material que vamos a necesitar: un ovillo del color del centro de las flores y un poco más de 2 ovillos para los pétalos, un ganchillo de 4 milímetros, aguja de coser, tejido de algodón, ahora os explicaré las medidas, tijeras, 2 botones de presión y la cadena y los ganchos. Son muy fáciles de encontrar. Os dejo en el documento algunos enlaces de algunos que me han parecido útiles. Os dejo las diferentes medidas según qué posibilidades tengáis de obtener el tejido para el forro. Yo he reciclado un tote bag. En ese caso ya tenemos 2 lados cosidos y tener en cuenta que cortamos el tejido doble, los 2 lados de la bolsa a la vez. Vamos a empezar creando un punto corredizo. Hacemos un círculo grande, desde dentro del círculo pellizcamos el hilo, con la izquierda estiramos y se crea el punto. Y haremos 4 cadenetas. Ahora cerraremos con un punto deslizado en el primer punto. Pinchamos en el agujerito del primer punto, cogemos hebra y esa misma hebra, ese mismo punto, por el punto que tenemos en la aguja. Ahora, a través del centro del aro, vamos a hacer 6 puntos bajos. Cogemos hebra, volvemos a coger hebra y la pasamos por los 2 puntos. Cogemos hebra a través del círculo, cogemos ahora de nuevo y la pasamos por los 2 puntos. Y así 6 puntos bajos alrededor del aro. Ya tenemos los 6 puntos, vamos a cerrarlo ahora haciendo un punto deslizado en el primer punto. Pinchamos debajo de la primera trencita del primer punto, cogemos la hebra y esta hebra la pasamos por el punto que tenemos en la aguja, un punto deslizado. Ya tendríamos el centro hecho. Cortamos y vamos a cambiar de color. Cogemos el nuevo hilo, lo pasamos a través del punto anterior, estiramos el anterior hilo, hacemos 3 cadenetas y vamos a coger hebra y a pinchar en el siguiente punto. Pasamos a través del punto, volvemos a coger hebra y estiramos un poquito. Esto es un punto puff. Haremos 5 por cada pétalo. Este es el segundo, tercero, cuarto, estiras un poquito y quinto. A veces cuesta un poquito, sobre todo hasta que le coges el truco. Ahora vamos a cerrarlo. Coges la hebra y pasas a través de todos los puntos. Cerramos todos juntos en un punto. Ahora hacemos 2 cadenetas. Y cerramos con un punto deslizado en el siguiente punto de la base. Cogemos hebra y la pasamos por el punto de la aguja. Ya tenemos el primer pétalo, vamos a hacer el segundo. Hacemos 3 cadenetas y ahora haremos los puntos puffs en el mismo punto desde el que partimos con la cadeneta. Pinchamos, cogemos hebra, estiramos un poquito, segundo, tercero, cuarto y quinto. Cerramos todos los puntos en uno, cerramos y hacemos 2 cadenetas. Ahora cerramos con un punto deslizado en el siguiente punto
Ya tenemos estos dos y nos quedan 4 puntos para hacer los 4 pétalos que faltan. Ya estamos en el último pétalo. Este lo vamos a cerrar en el punto en el que hemos tejido el primer pétalo, con un punto deslizado. Estiramos, cortamos. Este lado es el lado del revés, el lado derecho es este otro lado, así que vamos a esconder los hilos pasándolos con el ganchillo hacia la parte de atrás de la flor. Ahora, al menos el hilo con el que has cerrado el pétalo, yo lo estiro y le hago un par de nuditos para que no se vaya soltando. No pulo todos los hilos ahora, lo hago más adelante, pero al menos sí hago un nudo con el que he cerrado el pétalo. Vamos a aprender a unir flores. Tenemos hechos 1, 2, 3, 4 pétalos, este sería el quinto, nos quedan 2 por cerrar y vamos a unirla por 2 puntos, por 2 pétalos, por eso dejamos 2 pétalos por terminar. Ya tenemos todos los puntos puff en la aguja, nos falta cerrar y ahora cogeremos cualquier pétalo de la anterior flor y pincharemos desde arriba cogiendo una de las cadenetas. Y ahora con el hilo cerramos los puntos puffs a través de este punto y del anterior. Es decir, lo cerramos de forma normal, solo que tenemos en medio en la aguja el otro punto. Ahora hacemos nuestras 2 cadenetas y la cerramos con un punto deslizado en el siguiente punto de la base. Hacemos el último pétalo como hasta ahora. Y 5, cerramos todos los puntos. Y es ahora que tenemos todos los puntos puffs sujetos en el punto en la aguja que volvemos a pasar la aguja por la cadeneta del pétalo contiguo y los cerramos juntos, igual. Cerramos, ahora hacemos nuestras 2 cadenetas y cerramos con un punto deslizado en la base del primer pétalo. Estiramos, cortamos y volvemos a esconder los hilos hacia este lado frontal de ahora, que es el lado de detrás de la flor. Una vez tenemos los hilos pasados hacia atrás, al menos el hilo crudo, en este caso del cierre del último pétalo, lo anudamos para que no se nos escape el pétalo. Ya tenemos 2 flores juntas, vamos a añadir la tercera. Entonces podríamos añadir por aquí y hacer lo mismo que hemos hecho, unir por 2 puntos, pero vamos a añadir por aquí debajo. Yo siempre tengo una flor hecha como para no liarme, para ver cuántos pétalos tengo que dejar por tejer para unirlo. Si el juego hace de 2, 2 o en este caso lo vamos a unir por debajo, así que son 3 pétalos los que tenemos que dejar por terminar para ir uniendo al resto de flores. Por eso aquí hemos dejado los 3 pétalos por tejer. Le damos la vuelta sobre todo
nunca nos olvidemos de que el lado que vemos delante en la flor es el lado de detrás, y en el pétalo de la esquinita de debajo hacemos lo mismo. Pinchamos por la cadeneta, cerramos nuestro pétalo hacemos las 2 cadenetas y cerramos con un punto deslizado en el siguiente punto de la base. Hacemos el siguiente pétalo Este siguiente es el que va aquí. Si tenemos dudas le damos la vuelta y vemos dónde encajaría. Va en la esquinita entre los 2 pétalos de arriba. Hacemos lo mismo, pasamos la aguja por la cadeneta de la esquina, la que coincida mejor. Cerramos el pétalo, hacemos las 2 cadenetas, volvemos a cerrar con un punto deslizado en el siguiente punto de la base y haremos el último pétalo. Vamos a unir el último pétalo aquí en la esquinita . Las 2 cadenetas y lo cerramos con un punto deslizado en la base del primer pétalo. Ya tenemos 3 flores, entonces a partir de aquí el proceso siempre es el mismo. Si uniésemos por aquí, uniríamos por 2 puntos, por aquí uniríamos por 3 puntos por este lado y así sucesivamente. Yo os enseño ahora que lo tengo avanzado, pues por ejemplo, si uniésemos por aquí, uniríamos por 1, 2, 3, 4 puntos. O sea, es decir, tejeríamos 2 y dejaríamos 4 a ir tejiendo mientras unimos. Por eso es importante tener siempre una flor hecha, ayuda bastante. Acordaros siempre que el lado en el que tejes es el lado del revés. Es decir, cuando vas a unir una flor, no la unes así, le das la vuelta y unes desde el revés. Yo he hecho una flor invirtiendo los hilos para darle un toque de gracia. Tendríamos que seguir hasta que acabe recto. El tamaño de este bolso lo he hecho de 6 columnas de flores de ancho por 10 de largo. Vamos a acabar de pulir los hilos. Como no se verá ni llevará forro, con hacer nuditos de todos los hilos, apretarlos lo máximo que podamos y cortar será suficiente. Ya tenemos la parte de las flores terminada y todos los hilos pulidos. Lo que vamos a hacer ahora es cerrarlo y unir los laterales con hilo y aguja.
Uniremos todo el contorno cosiendo a mano con cuidado. Aquí no hay mucha magia, se trata de ir uniendo la parte de las cadenetas con el mayor cuidado posible para que no se note demasiado. Ya hemos terminado un lado, hacemos unos cuantos nuditos y cortamos. Ya tenemos un lado unido. Ahora vamos a hacer lo mismo al otro lado. Vamos con el forro. Os recuerdo las medidas. Yo tengo suerte de tener máquina de coser. A quien no tenga le deseo toda la paciencia del mundo, aunque no sea de coser demasiado. Yo he reutilizado un tote bag que tenía por casa y he descosido uno de los lados para enseñaros cómo coser los dos lados, ya que seguro que es la situación de la mayoría de vosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es coser la parte de arriba. Le damos 2 pequeñas vueltas y vamos a coser por aquí. Haremos lo mismo en el otro lado hacia adentro. Ya tenemos cosidos las partes de arriba. Ponemos hacia adentro la parte de la doblez. Este será mi cara buena y teniendo la cara buena fuera vamos a coser recto por los dos lados. Ya tenemos cosidos los lados. Lo que vamos a hacer es una costura francesa, ya que la mayoría supongo que no tenéis overlock, para que no se vean las costuras. Lo tenemos así, le damos la vuelta y ahora lo que vamos a hacer es coser por aquí encima a 1 centímetro, recto en ambos lados. Ya estaría, cortamos los hilos, le damos la vuelta otra vez. Si queda algún hilito lo cortamos y ya lo tenemos terminado. Así no se deshilacha por ninguno de los dos lados. Lo ponemos dentro del bolso y ahora vamos a coser por el borde. Cogemos hilo y aguja. Lo más importante es empezar ajustándolo bien al canto, que quede bien colocado, y a coser. Quien pueda hacer costura invisible adelante, se trata de coser que se note lo mínimo posible. De vez en cuando recolocarlo porque se va moviendo para estar seguros de que estamos cosiéndolo bien recto. Ya tenemos un lado terminado. Vamos a coser el otro lado igual. La parte del forro terminada. Vamos a coser el cierre. Yo ahora mismo, momento confinamiento, solo tengo este cierre a presión de color negro.
pienso cambiarlo más adelante por uno plateado. Lo separáis y coséis uno de los lados. Tiene 4 agujeritos para coserlo cómodamente como si fuese un botón. Vamos a coser el otro lado. Ojo con ponerlo del lado correcto, porque es muy fácil coserlo del revés y no darte cuenta. Fijaros en el otro y mirar que encaje y lo coseré aquí al otro lado. Mirar que casen bien las flores por arriba para coser el otro lado del botón. ¡Listo! Ya tenemos los botones cosidos. Ahora vamos a poner la correa. Para que no cedan las flores con la tensión del asa, voy a crear a cada lado una pequeña arandela con cadeneta. Pincho con la aguja desde fuera, cerquita del canto, cojo hebra, hago lo que sería un punto bajo y desde aquí hago cadeneta. Yo he hecho 4 cadenetas y la cerramos con un punto deslizado en el primer punto. Estiramos, cortamos. Juntamos los 2 hilos, anudamos fuerte y cortamos. Ya podemos pasar el gancho de la cadena por la arandela de cadeneta. Haremos exactamente la misma cadeneta al otro lado del bolso. Ya está. Ya podemos fijar el segundo gancho